Carmen creció en una casa de techos bajos y paredes agrietadas, donde el dinero nunca alcanzaba y los sueños parecían un lujo que su familia no podía permitirse. Era la segunda de 5 hermanos, hija de un albañil que trabajaba cuando había obra y una madre que limpiaba casas ajenas para completar el gasto familiar. En esa casa cada peso se contaba 2 veces antes de gastarse, y las prioridades estaban escritas en piedra. Primero comer, después pagar el alquiler y si sobraba algo, tal vez comprar cuadernos para la escuela. Desde los 8 años, Carmen demostró algo que sus padres veían con una mezcla de orgullo y preocupación. Era brillante. Mientras sus hermanos luchaban con las tareas básicas, ella devoraba los libros de texto como si fueran novelas de aventuras. Sus maestros no paraban de comentar su potencial, sus calificaciones perfectas, su curiosidad insaciable por aprender más y más. Pero en casa de Carmen, la inteligencia era vista como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Su madre le decía: «Mija, está bien que seas inteligente, pero no se come con diplomas». Su padre era más directo: «Los libros no pagan las cuentas, Carmen. Aprende lo básico y ponte a trabajar como todos nosotros». A los 14 años, mientras sus compañeras de clase hablaban de qué carrera estudiarían en la universidad, Carmen escuchaba en casa conversaciones muy diferentes. Sus padres habían empezado a presionarla para que dejara los estudios. Su hermana mayor, Rosa, había abandonado la escuela a los 15 para trabajar en una fábrica textil y, según sus padres, había sido la decisión más sensata que había tomado en su vida. «Mira a tu hermana Rosa», le decía su madre mientras preparaba la cena. «Ella sí entiende lo que es la responsabilidad familiar. Cada mes trae dinero a esta casa. ¿Y tú qué traes? Puras calificaciones que no se pueden comer». Carmen intentaba explicar que quería estudiar una carrera, que había maestros que le decían que podía conseguir una beca, que con educación superior podría ayudar mucho más a la familia en el futuro, pero sus argumentos caían en oídos sordos. Para sus padres, el futuro era una palabra peligrosa cuando el presente era tan difícil. Las cosas empeoraron cuando Carmen cumplió 16 años. Sus padres no solo esperaban que dejara los estudios, sino que tenían planes muy específicos para ella. Habían estado hablando con don Aurelio, un hombre de 42 años, viudo y con 2 hijos, que trabajaba como supervisor en una empresa de transportes. Según ellos, era un buen partido que podría darle estabilidad. «Carmen, don Aurelio es un hombre decente», le explicaba su padre una tarde mientras ella intentaba estudiar para un examen de matemáticas. «Tiene casa propia, trabajo fijo y está interesado en ti. No vas a encontrar mejor oportunidad que esta». Carmen sintió que el mundo se le venía encima. A los 16 años, sus padres querían casarla con un hombre que podría ser su padre, abandonar completamente los estudios y convertirse en ama de casa. Cuando intentó protestar, cuando les dijo que quería terminar el bachillerato y estudiar contabilidad, la reacción fue explosiva. «Ya basta de caprichos», le gritó su padre. «Esta familia no puede mantener a alguien que solo trae gastos. O te casas con don Aurelio y contribuyes como debe ser, o buscas cómo mantenerte sola. Pero aquí, viviendo de gratis mientras juegas a ser estudiante, no vas a seguir». Su madre, que Carmen esperaba que fuera más comprensiva, la apoyó completamente. «Tu papá tiene razón, mija. Las mujeres de esta familia trabajamos y ayudamos. No nos damos lujos de andar soñando despiertos. Don Aurelio te va a dar una vida que nosotros nunca pudimos darte». Carmen pasó semanas intentando hacerlos cambiar de opinión. Les mostró sus calificaciones, les habló de las becas que podía conseguir, les explicó que con una carrera podría ganar mucho más dinero del que don Aurelio podría darle. Pero cada conversación terminaba igual,
con gritos, reproches y la amenaza constante de que si no aceptaba casarse, tendría que irse de la casa. La gota que derramó el vaso fue cuando Carmen se enteró de que sus padres ya habían aceptado dinero de don Aurelio como adelanto para la boda. Sin consultarle, sin siquiera decírselo, habían vendido su futuro por 5,000 pesos que necesitaban para pagar deudas acumuladas. Esa noche, Carmen se despertó al escuchar a sus padres planeando la boda para dentro de 2 meses. Hablaban de ella como si fuera una mercancía, calculando cuánto dinero podrían ahorrar si la ceremonia era sencilla, discutiendo qué vestido podría conseguir prestado para la ocasión. Al día siguiente, Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Se acercó a sus padres durante el desayuno y les dijo con voz temblorosa pero firme: «No me voy a casar con don Aurelio. Voy a terminar el bachillerato y voy a estudiar una carrera». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Su padre dejó la taza de café sobre la mesa con tanta fuerza que el líquido se derramó. Su madre la miró como si no la reconociera. «¿Qué dijiste?», preguntó su padre con voz peligrosamente baja. «Que no me voy a casar con él, papá. Que quiero estudiar». Lo que siguió fue la pelea más brutal que Carmen había presenciado en su vida. Su padre le gritó que era una malagradecida, que después de todo lo que habían sacrificado por ella, les pagaba con desobediencia y caprichos. Su madre lloraba diciendo que la había criado mal, que no sabía de dónde había salido una hija tan egoísta. «Si no te casas con don Aurelio, en esta casa no tienes nada que hacer», le gritó su padre. «Vete a ver cómo te mantienes sola con tus estudios, a ver si los libros te dan de comer». Carmen intentó suplicar, intentó razonar. Una vez más, les prometió que si la dejaban terminar los estudios, después podría mantenerlos a todos. Pero sus palabras solo los enfurecieron más. «Ya basta», rugió su padre. «O aceptas casarte la próxima semana, o te largas de aquí ahora mismo. Y si te vas, no vuelvas nunca. En esta familia no hay lugar para gente que no respeta a sus padres». Carmen miró a sus hermanos, que habían presenciado toda la pelea en silencio. Rosa la miraba con una mezcla de lástima y superioridad, como diciéndole que debería haber aceptado su destino como ella lo había hecho. Los más pequeños solo parecían asustados por los gritos. Con el corazón roto, pero la determinación intacta, Carmen subió a su cuarto y empacó sus pocas pertenencias en una mochila escolar. 2 mudas de ropa, sus cuadernos, sus libros de texto y los 50 pesos que había ahorrado vendiendo dulces en la escuela. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Cuando bajó con la mochila al hombro, sus padres la esperaban en la sala. Su madre lloraba, pero no hizo ningún gesto para detenerla. Su padre la miró con una frialdad que Carmen nunca olvidaría. «Te vas a arrepentir», le dijo. «La vida te va a enseñar lo que nosotros no pudimos enseñarte. Y cuando vengas arrastrándote pedimos perdón, vas a recordar este día». Carmen salió de su casa sin mirar atrás, aunque cada paso le dolía como si le estuvieran arrancando pedazos del alma. A los 16 años estaba completamente sola en el mundo. Los primeros días fueron los más duros de su vida. Durmió en la casa de una compañera de clase cuya madre, al enterarse de la situación, le ofreció quedarse unos días mientras encontraba algo más permanente. Carmen se sentía como una encarga, pero no tenía más opciones. Consiguió trabajo como mesera en un pequeño restaurante, donde el dueño, don Miguel, un hombre mayor de buen corazón, aceptó pagarle diario para que pudiera costear una pequeña habitación en una pensión del centro del pueblo. El cuarto era diminuto, con una cama individual, un armario que se caía a pedazos y un baño compartido al final del pasillo. Pero era suyo.
Carmen trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el restaurante, atendiendo mesas, limpiando y ayudando en la cocina. Las propinas eran mínimas, apenas le alcanzaban para pagar el cuarto y comer una vez al día, pero las tardes eran suyas para estudiar. Había logrado convencer al director de su escuela para que le permitiera continuar sus estudios vespertinos. Le explicó su situación sin entrar en muchos detalles, y el hombre, impresionado por su determinación, no solo le permitió continuar, sino que le consiguió algunos libros usados y la exentó del pago de algunas cuotas. Estudiar se convirtió en su escape y su motor al mismo tiempo. Cada fórmula matemática que resolvía, cada texto que analizaba, cada examen que aprobaba con excelencia, era una pequeña victoria contra las voces que le decían que había tomado la decisión equivocada. Pero las noches eran las más difíciles. Sola en su pequeño cuarto, con el estómago vacío porque había tenido que escoger entre cenar y comprar cuadernos, Carmen lloraba preguntándose si sus padres tenían razón, si no estaba siendo una tonta soñadora que había cambiado la seguridad de un matrimonio arreglado por una vida de privaciones y soledad. Durante esos primeros meses, Carmen pasó por su pueblo varias veces y vio a su familia de lejos. Sus hermanos parecían igual que siempre. Su madre seguía con la misma rutina y su padre no mostraba ninguna señal de extrañarla. Una vez se cruzó con Rosa en el mercado, pero su hermana la miró como si fuera una extraña y siguió de largo sin saludarla. El mensaje era claro. Había hecho su elección y ahora tendría que vivir con las consecuencias. A los 6 meses de haberse ido de casa, Carmen había perdido tanto peso que sus uniformes le quedaban grandes. Trabajaba, estudiaba y sobrevivía con lo mínimo indispensable, pero sus calificaciones seguían siendo perfectas. Sus maestros notaron su situación y algunos comenzaron a ayudarla discretamente, prestándole libros, dándole trabajos extra por algunas monedas adicionales y hablándole de oportunidades de becas universitarias. Fue su profesor de matemáticas, el maestro Rodríguez, quien le cambió la vida. Un día, después de clases, la llamó aparte y le dijo que había estado investigando opciones para estudiantes con su perfil académico. Había encontrado una beca completa para estudiar contabilidad en la Universidad Estatal de la capital, a 2 horas de distancia. Carmen, tienes el promedio más alto de toda la generación, le explicó. Esta beca no solo cubre la colegiatura, sino que incluye una pequeña beca de manutención. Podrías irte a la capital, estudiar tu carrera y tener un futuro completamente diferente. Carmen sintió como si le hubieran devuelto el aire a los pulmones. Por primera vez en meses vio una luz real al final del túnel. Pero la beca tenía un requisito. Necesitaba una carta de recomendación de su familia confirmando que la apoyaban en su decisión de estudiar. Esa noche, Carmen caminó hasta su antigua casa. Sus manos temblaban cuando tocó la puerta. Su madre abrió, y por un segundo, Carmen vio un destello de algo parecido al alivio en sus ojos. Pero se desvaneció rápidamente. «¿Qué quieres?», le preguntó su madre con voz fría. Carmen le explicó lo de la beca, le suplicó que la ayudaran con la carta de recomendación. Les prometió que si conseguía estudiar la carrera, después podría ayudarlos económicamente como nunca habían imaginado. Su padre apareció detrás de su madre y su rostro se endureció al verla. «¿Vienes a burlarte de nosotros?», le preguntó. «¿Crees que después de la vergüenza que nos hiciste pasar, vamos a ayudarte con tus caprichos? Papá, por favor, es una oportunidad única. Con esta carrera podré...» «No me interesa lo que puedas hacer», le gritó. «Tú ya tomaste tu decisión, nosotros también tomamos la nuestra. Para esta familia tú ya no existes. Don Aurelio tuvo que casarse con una muchacha de otro pueblo porque tú lo humillaste. Nos devolvió el dinero, pero el daño ya estaba hecho». Su madre añadió con lágrimas en los ojos.
Preferiste ser una extraña antes que ser nuestra hija. Ahora aguántate las consecuencias. Carmen se fue de ahí con el corazón destrozado, pero con una determinación renovada. Si su familia no la iba a apoyar, encontraría otra manera. Fue don Miguel, el dueño del restaurante, quien finalmente la ayudó. Cuando Carmen le contó sobre la beca y la carta que necesitaba, el hombre no dudó en escribir una hermosa recomendación describiendo su ética de trabajo, su responsabilidad y su carácter. También le ofreció algo que Carmen no esperaba, un pequeño préstamo para sus gastos de mudanza a la capital. «Mija», le dijo don Miguel mientras le entregaba el dinero, «yo nunca tuve hijos, pero si hubiera tenido una hija, me hubiera gustado. Que fuera como tú, valiente, trabajadora y que nunca se rindiera por sus sueños». A los 18 años, Carmen se subió a un autobús rumbo a la capital con una maleta prestada, 500 pesos en el bolsillo y una beca universitaria que le cambiaría la vida para siempre. La universidad fue un shock cultural para Carmen. Llegó a un mundo donde sus compañeros hablaban de viajes familiares, de padres profesionistas, de oportunidades que ella ni siquiera sabía que existían. Al principio se sintió completamente fuera de lugar, pero pronto descubrió que su experiencia de vida le había dado algo que muchos de sus compañeros no tenían: una determinación férrea y una ética de trabajo inquebrantable. Mientras otros estudiantes se quejaban de las clases difíciles o de tener que estudiar los fines de semana, para Carmen cada día en la universidad era un regalo. Había luchado tanto por estar ahí que no iba a desperdiciar ni un solo momento. Consiguió trabajo de medio tiempo en un despacho contable como asistente administrativa. Era trabajo básico: archivar documentos, contestar teléfonos, hacer fotocopias, pero le permitía vivir modestamente y seguir estudiando. Más importante aún, le daba la oportunidad de observar cómo funcionaba realmente el mundo profesional. Carmen se graduó con honores después de 4 años de vivir prácticamente como monja. Mientras sus compañeros salían de fiesta, ella estudiaba. Mientras otros se iban de vacaciones, ella trabajaba turnos extra. Su vida social era prácticamente inexistente, pero sus calificaciones eran impecables y su experiencia laboral era sólida. El licenciado Martínez, dueño del despacho donde trabajaba, había notado su dedicación y capacidad. El día de su graduación, la llamó a su oficina. «Carmen, en todos mis años en este negocio nunca he visto a alguien con tu combinación de inteligencia, ética de trabajo y hambre de superación», le dijo. «Quiero ofrecerte un puesto de contadora junior con un salario que probablemente sea más de lo que tus padres ganaban juntos». Carmen aceptó inmediatamente. Por primera vez en su vida iba a tener un salario digno, prestaciones y la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que respetaba su inteligencia y dedicación. Durante los siguientes 5 años, Carmen se convirtió en una de las contadoras más respetadas del despacho. Su especialización en auditorías fiscales para pequeñas y medianas empresas la convirtió en una experta buscada en el mercado. A los 27 años, el licenciado Martínez la hizo socia menor del despacho. Carmen había logrado algo que parecía imposible cuando dormía en aquel cuarto miserable de la pensión. Tenía su propio apartamento, un carro modesto pero confiable, ahorros en el banco y, más importante aún, el respeto y reconocimiento profesional que había soñado desde niña. Pero el éxito profesional no había llenado completamente el vacío que llevaba en el corazón. A pesar de todo lo que había logrado, Carmen seguía sintiendo el dolor de la ruptura con su familia. Había intentado no pensar en ellos durante todos estos años, pero era imposible. Eran parte de ella, sin importar lo que hubiera pasado. La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. Carmen había evitado regresar a su pueblo durante casi 10 años,
Pero un cliente del despacho tenía negocios ahí y necesitaba una auditoría no presencial. Como la experta en el área, Carmen no tuvo más opción que hacer el viaje. Manejar por las calles de su pueblo después de tanto tiempo fue surreal. Todo parecía más pequeño, más humilde de lo que recordaba, pero también se veía más próspero. Había nuevos negocios, algunas calles estaban pavimentadas, incluso había un cajero automático donde antes solo había una tienda de abarrotes. Carmen se registró en el único hotel del pueblo, un establecimiento modesto pero limpio, que no existía cuando ella era niña. Esa tarde, mientras caminaba hacia la oficina de su cliente, se topó con una imagen que la dejó helada. Don Miguel, el hombre que la había ayudado cuando más lo necesitaba, estaba sentado afuera de su restaurante. Tenía casi 80 años, se veía frágil, pero su sonrisa seguía siendo la misma cuando la reconoció. «Carmen, Dios mío, mira nada más cómo has crecido», exclamó, levantándose con dificultad para abrazarla. Pasaron la tarde conversando. Don Miguel le contó que el restaurante ya no era suyo, que lo había vendido unos años atrás, cuando su salud empezó a fallar. Vivía modestamente de sus ahorros y de la ayuda esporádica de algunos vecinos. «¿Y tu familia?», le preguntó don Miguel eventualmente. Carmen suspiró. «No, he hablado con ellos desde que me fui, don Miguel. No sé ni cómo están». El anciano la miró con tristeza. «Mija, yo sé que lo que pasó fue muy doloroso, pero son tu familia, y las cosas no han sido fáciles para ellos tampoco». Le contó que el padre de Carmen había tenido un accidente en una construcción 3 años atrás y había quedado con problemas de espalda que le impedían trabajar como antes. Rosa se había casado, pero su esposo la había dejado con 2 niños pequeños y había regresado a vivir con los padres. Los hermanos menores habían abandonado los estudios para trabajar, pero los empleos en el pueblo eran escasos y mal pagados. «No te estoy diciendo que tienes que hacer algo, Carmen», le dijo don Miguel, «pero tal vez, después de todo lo que has logrado, podrías considerar que la vida ya te dio la razón. Y a veces, cuando uno gana, puede darse el lujo de ser generoso». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Caminó por las calles de su infancia, pasó frente a su antigua escuela, frente a la casa donde había trabajado como mesera. Inevitablemente, terminó parada frente a la casa donde había crecido. La casa se veía más deteriorada que nunca. La pintura se caía a pedazos, el techo tenía algunas láminas oxidadas, y el pequeño jardín delantero era ahora solo tierra seca y algunas plantas muertas. Era evidente que la familia había pasado por tiempos muy difíciles. Carmen se quedó ahí parada durante casi 1 hora, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante 1 década. Parte de ella quería tocar la puerta, abrazar a su madre, decirle a su padre que lo perdonaba. Pero otra parte recordaba el dolor de aquella última conversación, la frialdad con la que la habían rechazado cuando necesitaba su apoyo para la beca. Finalmente, se dio la vuelta y regresó al hotel sin tocar la puerta. Al día siguiente, Carmen terminó su trabajo con el cliente y estaba empacando para regresar a la capital cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Era una de sus vecinas de la infancia, Esperanza, quien de alguna manera había conseguido su número. «Carmen, disculpa que te llame, pero necesito contarte algo. Tu mamá está en el hospital. Tuvo un infarto ayer en la noche». Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Sin pensarlo 2 veces, condujo hasta el pequeño hospital del pueblo. Ahí estaba su familia, su padre, visiblemente envejecido y caminando con bastón debido a su lesión de espalda. Rosa, que ya no era la muchacha segura de sí misma que recordaba, sino una mujer cansada con ojeras profundas. Y sus hermanos menores,
ahora hombres adultos que trabajaban en lo que podían para ayudar a la familia. Cuando Carmen entró a la sala de espera, el silencio fue absoluto. Todos la miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Su padre fue el primero en hablar. «Carmen, ¿qué haces aquí?» «Me enteré de lo de mamá. Vine en cuanto pude». Sus hermanos la saludaron tímidamente. Era obvio que todos habían madurado y sufrido mucho durante estos años. Rosa fue la única que mostró algo de hostilidad inicial. «Después de tantos años, sin saber nada de ti, apareces justo ahora», le dijo con amargura. Pero su padre la silenció con una mirada. La edad y las dificultades habían templado su carácter explosivo de años atrás. El médico salió poco después con noticias mixtas. Su madre había sobrevivido al infarto, pero su corazón estaba muy debilitado. Necesitaría medicamentos costosos, revisiones constantes y posiblemente una cirugía que la familia claramente no podía costear. «¿Cuánto costaría todo el tratamiento?», preguntó Carmen directamente al médico. Cuando el doctor mencionó la cifra, vio cómo su familia se desplomó. Era más dinero del que podían reunir en varios años de trabajo. Sin dudarlo, Carmen sacó su tarjeta de crédito. «Doctor, haga todo lo necesario. Yo me hago cargo de todos los gastos». La reacción de su familia fue de shock absoluto. No podían entender cómo Carmen, la hija que había salido de la casa con 50 pesos en el bolsillo, ahora podía pagar sin pestañear lo que para ellos era una fortuna. Durante los días siguientes, mientras su madre se recuperaba, Carmen se quedó en el pueblo. Poco a poco fue conociendo la historia completa de lo que había pasado con su familia durante su ausencia. Su padre le contó, con lágrimas en los ojos, sobre el accidente que había arruinado su capacidad de trabajar. Rosa le explicó cómo su matrimonio había fracasado y cómo había tenido que regresar a casa con sus hijos, añadiendo más presión económica a una familia que ya luchaba por sobrevivir. Sus hermanos menores le hablaron de cómo habían tenido que abandonar cualquier sueño de estudiar para trabajar en empleos mal pagados que apenas les daban para comer. «Carmen», le dijo su padre una tarde mientras estaban solos en el hospital, «yo sé que cometimos errores contigo, sé que fuimos muy duros, pero en ese momento creíamos que estábamos protegiéndote de una vida de decepciones». Por primera vez en años, Carmen vio vulnerabilidad real en los ojos de su padre. No era el hombre orgulloso y testarudo que la había echado de casa. Era un padre cansado, enfermo, que había visto cómo sus decisiones habían llevado a su familia a una situación desesperada. «Papá», le respondió Carmen, «yo también cometí errores. Debí haber intentado contactarlos durante todos estos años. Debí haber encontrado una manera de mantener la comunicación». Su madre despertó 2 días después. Cuando vio a Carmen sentada junto a su cama, comenzó a llorar. «Mija, perdóname por no haber creído en ti, perdóname por haberte dejado ir de esa manera». Carmen tomó la mano de su madre y por primera vez en 10 años se sintió realmente en casa. Durante la semana que Carmen pasó en el pueblo, su historia se extendió como pólvora. La niña que había sido expulsada de su casa por querer estudiar había regresado convertida en una profesionista exitosa. Los mismos vecinos que una década atrás habían murmurado sobre la loca que prefería los libros al matrimonio, ahora hablaban de ella con admiración y respeto. Don Aurelio, el hombre con quien sus padres habían intentado casarla, se acercó a ella en el mercado. Era un hombre envejecido prematuramente, con problemas de alcohol evidentes y una situación económica mucho peor que la que tenía años atrás. «Carmen», le dijo con una sonrisa incómoda, «me da mucho gusto verte tan bien. Siempre supe que eras especial. Si alguna vez quisieras, ya sabes, yo sigo disponible».
Carmen lo miró con una mezcla de lástima y asombro. Este era el hombre que sus padres habían considerado su salvación, su boleto a una vida segura. Ahora podía ver claramente lo que habría sido su destino, si hubiera aceptado ese matrimonio arreglado. Don Aurelio, le respondió con cortesía pero firmeza, espero que encuentre la felicidad que está buscando. Que tenga buen día. Pero la conversación más difícil llegó el día antes de que Carmen regresara a la capital. Su familia al completo se reunió en la sala de la casa familiar para una conversación que habían estado posponiendo. Su padre fue directo al grano. Carmen, no tenemos cómo pagarte todo lo que has hecho por tu madre, los medicamentos, el hospital, todo. Es más dinero del que podríamos reunir en años. Carmen los miró a todos. Su familia, la gente que la había rechazado por seguir sus sueños, ahora dependía completamente de ella para sobrevivir. No esperamos que nos perdones, continuó su padre, pero si pudieras ayudarnos de vez en cuando. Rosa tiene que alimentar a sus niños, tus hermanos no ganan lo suficiente y yo ya no puedo trabajar como antes. Rosa añadió, con lágrimas en los ojos. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que yo te juzgué, que te di la espalda cuando necesitabas apoyo, pero mis hijos... Carmen los escuchó en silencio. Aquí estaba la ironía perfecta que la vida le había servido en bandeja de plata. Las mismas personas que le habían dicho que la familia es lo primero, cuando querían que sacrificara sus sueños, ahora le decían que la familia es lo primero cuando necesitaban su apoyo financiero. Pero Carmen había aprendido algo durante todos estos años de lucha. El éxito real no se mide por la capacidad de venganza, sino por la capacidad de elegir, el cómo responder cuando se tiene el poder. Van a necesitar ayuda constante, dijo finalmente. Los medicamentos de mamá, la educación de los niños de Rosa, apoyo para que ustedes puedan encontrar trabajos mejor pagados. Su familia asintió, esperanzada. Voy a ayudarlos, continuó Carmen, pero vamos a hacerlo bajo mis términos. Estableció las reglas claramente. Enviaría dinero mensualmente para los gastos básicos y los medicamentos de su madre. Pagaría la educación de los hijos de Rosa, pero solo si mantenían buenas calificaciones. Ayudaría a sus hermanos a encontrar mejores empleos o incluso a estudiar carreras técnicas si estaban interesados. Pero todo esto con una condición no negociable. Nunca más quiero escuchar que la educación es una pérdida de tiempo. Nunca más quiero que le digan a ningún niño de esta familia que tiene que sacrificar sus sueños por la responsabilidad familiar. Si van a aceptar mi ayuda, van a respetar que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. Su padre, humillado pero sin opciones, aceptó todas sus condiciones. Carmen regresó a su vida en la capital, pero ahora con una nueva rutina. Cada mes enviaba dinero a su familia y cada pocos meses regresaba al pueblo para verificar que se estuvieran cumpliendo los acuerdos. Poco a poco vio cómo su familia se transformaba. Su madre se recuperó completamente y comenzó a hablar con orgullo de mi hija la contadora a cualquiera que quisiera escuchar. Rosa volvió a estudiar, esta vez una carrera técnica en administración, mientras Carmen cuidaba los gastos de sus hijos. Sus hermanos menores, motivados por el ejemplo y las oportunidades que Carmen les ofrecía, comenzaron a hacer planes para mejorar sus vidas. El cambio más notable fue en su padre. El hombre que una vez había gritado que los libros no servían para nada, ahora se sentaba con los nietos de Carmen en las tardes para ayudarlos con las tareas. Un día, cuando Carmen lo visitó, lo encontró en la mesa de la cocina luchando con un libro de matemáticas de primaria. «¿Qué haces, papá?», le preguntó.
Su padre levantó la vista con una mezcla de vergüenza y determinación en los ojos. Estoy tratando de entender estas cosas para poder ayudar mejor a los niños. Rosa dice que es importante que no se atrasen en los estudios. Carmen sintió una emoción que no sabía cómo describir. Ver a su padre, a los 60 años, tratando de aprender matemáticas básicas para ayudar a sus nietos a estudiar, era quizás la victoria más dulce de todas. Pero la verdadera prueba de fuego llegó 2 años después, cuando el hijo mayor de Rosa, Miguel, cumplió 15 años. Era un muchacho brillante, con calificaciones excelentes y una pasión evidente por la química. Cuando expresó su deseo de estudiar para ser ingeniero químico, Carmen observó atentamente la reacción de su familia. Su padre fue el primero en hablar. «Miguel, si eso es lo que quieres estudiar, vamos a apoyarte. Tu tía Carmen nos ha enseñado que la educación es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos». Rosa, que años atrás había menospreciado los estudios de Carmen, ahora abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. «Mijo, vas a estudiar lo que te haga feliz. Y si necesitas ayuda, aquí estaremos todos para apoyarte». Carmen sonrió desde su lugar en la mesa. Por fin, el círculo se había cerrado completamente. 3 años después de ese momento, Carmen recibió una invitación que la llenó de una satisfacción profunda. Su sobrino Miguel se había graduado de preparatoria con las más altas calificaciones de su generación y había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería química en una universidad prestigiosa de la capital. Durante la ceremonia de graduación, Miguel pidió hablar al micrófono. Con voz clara y firme, dijo: «Quiero dedicar este logro a mi tía Carmen, quien nos enseñó a toda nuestra familia que los sueños no son caprichos, sino semillas, que, si las cuidamos con trabajo y determinación, pueden convertirse en realidades que cambian generaciones enteras». Carmen lloró ese día como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de dolor como las que había derramado en aquel cuarto miserable de la pensión, sino lágrimas de una felicidad profunda y completa. Hoy, 5 años después de aquel reencuentro en el hospital, Carmen sigue siendo una contadora exitosa en la capital. Pero también es algo más. Es la matriarca de una familia que aprendió a la mala el valor de apostar por los sueños de las personas que amas. Su madre está completamente recuperada y se dedica a cuidar a sus nietos mientras sus hijos trabajan y estudian. Rosa terminó su carrera técnica y ahora maneja un pequeño negocio de contabilidad para empresas locales, usando lo que aprendió de Carmen. Sus hermanos menores han encontrado trabajos estables. Uno incluso está estudiando una carrera técnica en mecánica automotriz. Su padre, que ahora tiene más de 60 años, se convirtió en el mayor defensor de la educación en el pueblo. Cuando los vecinos le preguntan por el secreto del cambio, de fortuna de su familia, siempre cuenta la misma historia. Mi hija Carmen nos enseñó que a veces los padres nos equivocamos y que nunca es demasiado tarde para reconocerlo y cambiar. Pero quizás el cambio más significativo se ve en las nuevas generaciones. Los hijos de Rosa hablan de la universidad como algo natural en su futuro. Los niños del pueblo conocen la historia de Carmen y saben que venir de una familia humilde no significa que tengan que conformarse con poco. Carmen nunca se casó, y cuando le preguntan si se arrepiente de no haber tenido hijos propios, siempre responde lo mismo: «Tengo una familia completa, y he visto cómo mis decisiones han cambiado no solo mi vida, sino la vida de las próximas generaciones de mi familia. Esa es una herencia más valiosa que cualquier otra cosa». El último regalo que la vida le dio a Carmen llegó en forma de una llamada telefónica el año pasado. Era don Miguel,
el dueño del restaurante donde había trabajado de jovencita. Tenía 85 años y su salud estaba empeorando. No tenía familia propia y había decidido dejarle su pequeña casa a Carmen en su testamento. «Mija», le dijo con voz temblorosa, «tú fuiste como la hija que nunca tuve. Todo lo que tengo es poco, pero quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de ti». Carmen rechazó la herencia, pero estableció un fondo para el cuidado de don Miguel durante sus últimos años. Cuando el anciano murió pacíficamente 8 meses después, Carmen organizó un funeral digno y usó la herencia que él había insistido en dejarle para establecer una beca anual para estudiantes de bajos recursos del pueblo. La beca lleva el nombre Don Miguel y Carmen, por los que se atreven a soñar. Cada año, cuando Carmen regresa al pueblo para la entrega de la beca, camina por las mismas calles donde una vez se sintió completamente sola y rechazada. Pero ahora ve algo diferente en los ojos de los jóvenes que la rodean. Ve esperanza. Ve la certeza de que tener grandes sueños no es una locura, sino una responsabilidad hacia uno mismo y hacia las generaciones futuras. Cada año, cuando Carmen regresa al pueblo para la entrega de la beca, camina por las mismas calles donde una vez se sintió completamente sola y rechazada. Pero ahora ve algo diferente en los ojos de los jóvenes que la rodean. Ve esperanza. Ve la certeza de que tener grandes sueños no es una locura, sino una responsabilidad hacia uno mismo y hacia las generaciones futuras. El mes pasado, Miguel la llamó desde la universidad. Había conseguido su primer trabajo de medio tiempo en Mindamesint, un laboratorio de investigación, y estaba emocionado porque su profesor le había dicho que tenía potencial para hacer un posgrado. Tía Carmen le dijo con voz llena de gratitud: «Todo esto es gracias a ti. Gracias por enseñarnos que vale la pena luchar por lo que uno quiere». Carmen sonrió mientras colgaba el teléfono. A través de la ventana de su oficina en la capital, podía ver estudiantes universitarios caminando hacia sus clases, cada uno con sus propios sueños y ambiciones. Algunos de ellos, probablemente, también habían tenido que luchar contra las expectativas de sus familias. Tomó el teléfono y marcó el número de casa. Su madre contestó con la voz alegre que había recuperado en estos últimos años. «Hola, mija. ¿Cómo estás?» «Bien, mamá. Solo llamaba para saludar». «¿Sabes qué? Ayer vino la vecina a preguntarme sobre la beca. Su nieta quiere estudiar medicina, pero la familia piensa que es muy caro y complicado. Le dije que trajera a la niña para que hablara contigo la próxima vez que vengas». Carmen asintió, aunque su madre no pudiera verla. «Claro, mamá. Dile que venga». Después de colgar, Carmen se quedó pensando en esa niña que quería estudiar medicina. Seguramente estaría enfrentando las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas presiones familiares que ella había enfrentado años atrás. Pero ahora había algo diferente. Ya no estaba sola. Había logrado crear una red de apoyo que no existía cuando ella la necesitó. Y eso, pensó Carmen mientras regresaba a revisar los estados financieros de sus clientes, era quizás la victoria más dulce de todas.